casi todos, digo, altísimo porcentaje, muy bien. Vi un par de mensajes con dudas sobre los parciales. ¿Es de alguno de ustedes? Bueno, por lo que vi de las notas, o todos sabían mucho, o el parcial fue sencillo. ¿Cuál fue la situación? Honestamente. ¿Les resultó sencillo? ¿Les resultó difícil? Intermedio, ni sencillo ni difícil. Si estabas lo podías resolver. Ok. Bueno. La última clase, ¿qué tema vieron? Transformación, fusión, Decisión. escisión y nada más. Bueno. O sea que está casi terminada la parte general. Hoy vamos a empezar con la parte especial. Vamos a empezar a ver cada uno de los tipos societarios. En el medio se va a intercalar una clase que la darán o el profesor Di Santo o la contadora, bueno, ya me voy a acordar el nombre, que es sobre la parte de libros societarios, que esa específicamente preferimos que, como ustedes estudian económicas y administración, la vean con contadores. Eh, pero por parte de Roberto y mía, ya daríamos por concluida la parte general y hoy tendríamos que empezar con la parte especial. Lo que vamos a ver en la parte especial son los distintos tipos societarios y la regulación de esos tipos societarios en la ley. Creo que estamos en horario para empezar, ¿no? Vamos a esperar por las dudas unos minutitos más a ver si aparece alguien más. Somos bastante pocos hoy. 7.
Bueno, ahora sí, siendo las 7:05, creo que estamos en condiciones de empezar a hablar de la sociedad colectiva. Antes de empezar a hablar de la sociedad colectiva, les tengo que preguntar y les voy a pedir que me contesten, porque va a ser interesante. En un momento hablamos sobre la responsabilidad en general, hablamos un poquito de obligaciones y habíamos hablado de la clasificación de las obligaciones principales, subsidiarias, mancomunadas y solidarias, y habíamos hablado de la responsabilidad limitada e ilimitada. Eso está claro. ¿Quedó alguna duda? Si hay alguna duda sobre ese tema, el momento es ahora. Si no, vamos a edificar sobre cimientos de barro y no tiene mucho sentido. ¿Hay alguna duda? No, profe, para mí está claro. Ok. Bueno, la idea es, si alguno tiene una duda, dígame sí, y si no, arrancamos con la sociedad colectiva. Bueno, en virtud del silencio, asumo que todos tenemos en claro los temas de responsabilidad. La Ley de Sociedades Comerciales regula la sociedad colectiva a partir del artículo 125. El artículo 125 no contiene una definición de qué es la sociedad colectiva, sino que señala las características esenciales de este tipo societario. Dice que los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Y aclara que el pacto en contrario no es oponible a terceros. Entonces, la responsabilidad que asumen los socios por las obligaciones de la sociedad es la nota distintiva de la sociedad colectiva. También se señalan como notas características de la sociedad colectiva el derecho de cada socio a participar en la gestión de la sociedad y la necesidad del consentimiento unánime para la transmisión de la calidad de socio. Pero, en estos dos casos, la ley admite que el contrato prevea en contrario. Esto es, acá sí se admite el pacto en contrario. Esto es, los socios podrían en el contrato constitutivo, ya lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante, que la gestión esté a cargo de X persona o que las mayorías sean distintas a la unanimidad para la transmisión de la calidad de socio. Entonces, las notas características, la esencial, la sustancial, es que los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Ahora, ¿qué importancia tiene la sociedad colectiva? Bueno, en el terreno práctico, muy poca, porque en realidad son sociedades que están prácticamente en desuso. Ya es difícil que uno en la vida cotidiana del quehacer profesional se cruce con una sociedad colectiva. Las hay, pero son muy poquitas. Ya nadie constituye sociedades colectivas. La importancia práctica, les decía, está dada por la agilidad de funcionamiento. El funcionamiento de una sociedad colectiva es mucho más sencillo que el de una sociedad de capitales. Y, dada la responsabilidad de los socios por las deudas sociales, tienen una menor necesidad de capital social. ¿Por qué? Porque los que van a responder, si bien subsidiariamente, pero de manera ilimitada y solidaria por las deudas sociales, son los socios. Donde sí es importante la sociedad colectiva es en el marco legal. La importancia normativa que tiene la sociedad colectiva en la ley de sociedades radica en el hecho de que las normas que rigen a la sociedad colectiva se aplican o integran la regulación de otros tipos societarios, sea por remisión expresa de la ley, porque la ley cuando regula X situación en una sociedad en comandita simple va a decir esto se va a regir por las normas de la sociedad colectiva, o eventualmente por aplicación analógica en situaciones no previstas,
cuando se trate de sociedades de personas, se van a aplicar o se van a poder aplicar las normas de la sociedad colectiva. 4 son las características principales o fundamentales de la sociedad colectiva. La primera es una sociedad de personas. Los abogados, que somos bastante afectos a usar el latín, decimos, es una sociedad que se constituye intuito persone, que se escribe personae. Nada, es una sociedad de personas. La segunda es la que mencionábamos y en la que hace foco el 125. Es la responsabilidad ilimitada y solidaria, aunque subsidiaria, de todos los socios sin excepción. Otra característica típica de la sociedad colectiva, que surge del texto de la ley, es que, lo vamos a ver también un poquito más adelante, es que las sociedades colectivas pueden llevar una razón social integrada con el nombre de todos o de cualquiera de los socios. Y la última característica fundamental que vamos a remarcar es el autoorganicismo en materia de administración, resolución y fiscalización. ¿Se acuerdan que en un momento habíamos hablado de la clasificación de las sociedades en sociedades con autoorganicismo o con organismo diferenciado? Bueno, la sociedad colectiva es una sociedad con autoorganismo en materia de administración, resolución y fiscalización. La primera de las características que mencionamos, una sociedad de personas. Esto en contraposición a lo que son las sociedades de capitales. En las sociedades de personas, estas sociedades se forman en base a la consideración personal que se tienen entre sí los socios. ¿Por qué? Porque el hecho de que todos los socios respondan de manera solidaria e ilimitada por las deudas sociales determina la importancia de cada socio y de sus cualidades personales, su honradez, su capacidad, su espíritu de colaboración, sea determinante para la constitución de la sociedad. En general son sociedades de pocos socios y en general se procura la intervención directa de todos los socios en la gestión. Una consecuencia de este carácter personal de la sociedad es la ya mencionada intransmisibilidad de la calidad de socio, salvo pacto en contrario. Esto la ley lo regula en el 131. El 131 establece que las modificaciones del contrato social deben aprobarse por unanimidad, salvo pacto en contrario, salvo que el contrato constitutivo prevea una mayoría distinta. Y como la transmisión de la calidad de socio en el contrato de la sociedad colectiva implica una reforma precisamente al contrato social, se requiere la unanimidad como regla, y por el 131, les repito, salvo pacto en contrario. Y como es una modificación del contrato social, debe inscribirse en el registro público. En la provincia de Buenos Aires sería en la Dirección de Personas Jurídicas. Y las consecuencias de la falta de inscripción son las que prevé el artículo 12, que ya lo hemos mencionado unas cuantas veces, sobre la inoponibilidad a terceros de las modificaciones al contrato social que no fueran inscriptas, no obstante que los terceros pueden alegarlas contra la sociedad y los socios. La segunda característica que habíamos mencionado era la responsabilidad, que dijimos era ilimitada y solidaria, aunque subsidiaria. Tengan en cuenta que la sociedad colectiva es el único tipo societario de los que regula la ley de sociedades en que todos los socios responden de esta manera. Porque, por ejemplo, en la encomandita simple o en la encomandita por acciones, si se acuerdan, en algún momento lo mencionamos, había 2 clases de socios. Los comanditados respondían como los socios de la colectiva, pero los comanditarios limitan la responsabilidad al capital suscripto. Y en la sociedad de capital industria, vamos a ver cuando veamos la sociedad de capital industria, el socio industrial no compromete su patrimonio personal de ninguna manera.
Y en la sociedad anónima y en la SRL, los socios limitan su responsabilidad por las deudas sociales a la integración del capital suscripto. A título anecdótico les menciono, antes de la reforma de la Ley de Sociedades en el 2015, lo que ahora son las sociedades de la sección cuarta, era lo que llamábamos sociedades irregulares o de hecho. Ahí había una distinción importante. ¿Por qué? Porque en las sociedades irregulares o de hecho, con la legislación anterior, repito, la responsabilidad de los socios por las deudas sociales era principal, no subsidiaria. Ahora ya no queda responsabilidad principal en las sociedades, va a ser subsidiaria siempre. La tercera característica que habíamos mencionado era la relativa a la razón social. Decimos que la ley permite que la sociedad colectiva emplee una razón social. Dice el artículo 126 que si actúa bajo una razón social, esto claramente quiere decir que puede hacerlo, aunque no necesariamente, esta razón social se va a formar con el nombre de algunos o todos los socios. Además, tiene que tener las palabras y compañía o su abreviatura en el caso de que no figuren en la razón social los nombres de todos los socios. ¿Se entiende? Además, el mismo 126 exige que el nombre de la sociedad se integre con las palabras sociedad colectiva o su abreviatura. ¿Tienen presente la diferencia de la denominación en general con razón social o estoy hablando de cosas que no estamos entendiendo? Bueno. Ahora, la misma ley prevé las consecuencias del incumplimiento de esta regla que establece el 126. ¿Por qué? Porque dice que el firmante, en caso de no cumplirse con esas reglas sobre la razón social, será solidariamente responsable junto con la sociedad en caso de actuar en infracción a la norma del 126. Esto es, si no usara el aditamento y compañía, en caso de que no figuren todos el nombre de todos los socios en la razón social, o si no usara no aditara el sociedad colectiva o su abreviatura. Y la última nota característica que habíamos mencionado era el autoorganicismo en materia de administración. La sociedad colectiva no tiene un órgano diferenciado de administración, como si van a ver qué pasa en la sociedad anónima, que tiene un órgano específico que es el directorio, o en la SRL, que tiene un órgano específico que es la gerencia. Si el contrato societario no prevé nada, cualquiera de los socios administra y representa a la sociedad de manera indistinta. Y vamos a ver un poquito más adelante que también la ley prevé en los artículos 127 a 129 las posibilidades de organización de la administración de la sociedad colectiva. Pero tengan en cuenta que la nota distintiva en este caso es, si el contrato no prevé nada, la administración y representación la van a ejercer indistintamente cualquiera de los socios. En la colectiva, la ley habla nada más que de administración, no hace alusión a la representación. Entendemos que indistintamente se refiere a administración y representación, porque creo que ya se los había mencionado, pero se los repito, el único tipo societario donde la ley distingue expresamente la función de administración y representación es en la sociedad anónima, en la que pone en cabeza del presidente del directorio la representación, mientras que la administración está a cargo del directorio como órgano. Les decía, en los artículos 127 a 129 la ley establece que en el contrato, si el contrato previera la organización del administrador, de la administración, en el contrato puede designarse un administrador que puede ser socio o puede no serlo,
o puede haber varios administradores, socios o no, o pueden preverse distintas formas de actuación del órgano de administración si el contrato previera la existencia de un órgano de administración. Necesito que me confirmen que hasta acá nos vamos entendiendo. Sí, sí. Sí, profe. Profe, yo tengo una consulta. Uh-huh. No me queda claro cómo cambia la responsabilidad por infringir lo de la razón social. Perfecto. O sea, Sí. No, eso. Sí, ¿cómo varía? Lo que te dice la ley en el 126 es que de no cumplirse los requisitos que establece el 126, la ley dice el firmante. Se entiende que el que está firmando en representación de la sociedad, que a eso se refiere, va a ser solidariamente responsable con la sociedad. Entonces, planteémoslo así. Yo siempre voy al ejemplo del crédito porque me parece que es el más gráfico. Este socio de la colectiva que va a pedir el préstamo, imagínate que va al banco y pide el crédito a nombre de Julio Pérez y José González, sociedad colectiva, y firma Julio Pérez la solicitud del crédito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Hasta ahí? Ok. La sociedad no paga el crédito. Entonces, el banco acreedor va a demandar primero a quién. La sociedad. Bien, pero como el 126 te dice que el firmante, en este caso el que firmó por la sociedad, quien pretendió representarla, si infringe la norma del 126, responde solidariamente junto con la sociedad, el banco va a demandar a los dos. ¿Por qué? Porque la sociedad tenía en la razón social el nombre de dos socios y no de todos los socios. Y como Bien. tenía más socios, tenía que decir y compañía. Como no puso en compañía, él va a ser responsable frente al banco junto con la sociedad. No va a ser un deudor subsidiario, va a ser deudor principal junto con la sociedad por la infracción al 126. ¿Se entendió? Eso sería, pasa de ser subsidiario, digamos, a ser principal. Lo pueden demandar junto con la sociedad, digamos. Exacto. Bien. Si fuera socio, deja de ser Sí. deudor subsidiario y pasa a ser deudor principal. Bien. No va a tener qué beneficio para defenderse. No va a poder anteponer la sociedad, digamos. Sí, ¿y cómo se llamaba eso? No me acuerdo ahora. Ok. Beneficio de excusión. Ajá. Bien. Lo que no va a tener es el beneficio de excusión. Eso en caso de que el representante fuera un socio. Si no es un socio, va a ser un codeudor principal junto a la sociedad, pero nunca tuvo el carácter de responsable subsidiario porque no es socio. Pero bueno, eso. Bien, gracias. Okay. ¿Alguna otra duda hasta acá? No, profe. Profe, entonces, ¿tendrían que firmar los dos socios al solicitar el préstamo? ¿O con que firme uno solo y ponga y compañía ya está? Contestame vos. No sé. ¿Tendrían que firmar los dos? No, ¿No? no. La regla en las sociedades colectivas es que cualquiera de los socios indistintamente representa a la sociedad. O sea, cualquiera de los socios que firme por la sociedad va a obligar a la sociedad. ¿Sí? Ah, bueno, Ahora, listo. lo que dice el 126 es que si en la razón social, si figura el nombre de todos los socios en la razón social, no hay problema. Si figura solo el nombre de alguno o algunos, tiene que agregar y compañía. Si no agrega y compañía, ahí sí se obliga a él solidariamente, pero junto a la sociedad como deudor principal. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahora sí se entiende. Ok. La importancia del y compañía tiene que ver con darle al tercero, al que está contratando con la sociedad, la posibilidad de saber, por el tipo de responsabilidad que tienen los socios,
con quién está contratando. Porque el tercero, sin duda, está contratando con la sociedad. Pero, como acá lo que dijimos, lo importante son los socios, lo que le interesa al acreedor de una sociedad colectiva, al tercero que contrata con una colectiva, es saber quiénes son los socios. ¿Por qué? Porque si la sociedad no le paga, le van a pagar los socios que tienen responsabilidad ilimitada por la deuda de esa sociedad. Entonces, es importante que si la razón social no tiene el nombre de todos los socios, me agreguen el y compañía, de modo que yo, antes de contratar con esa sociedad, pueda ir a la dirección de personas jurídicas y decir, che, a ver quiénes son todos los socios. Entonces yo sé quiénes son y puedo tener una idea de la solvencia de esa gente. ¿Sí? Sí, sí, ahora se entendió. ¿Sí? Tiene una razón lógica, no es un capricho de la ley decir, no, si te olvidaste de poner y compañía y no figuran todos los socios, te agravo la responsabilidad. No, es una medida de protección a los terceros que contratan con la sociedad. Ok, seguimos. Sí. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para la constitución de una sociedad colectiva? Básicamente son los que enumera el artículo 11, que ya vieron cuando vieron la parte general. Pero, por ejemplo, el artículo 11, en uno de los incisos, dice que el contrato constitutivo debe establecer las normas relativas a la organización de la administración de la sociedad. ¿Se acuerdan? Ahora, en el caso de una sociedad colectiva, no es un requisito esencial la cláusula contractual que establezca la organización de la administración. ¿Por qué? Porque como es una sociedad con autoorganicismo, es la propia ley la que dice que si el contrato no prevé nada, todos los socios indistintamente representan y administran a la sociedad. ¿Sí? En principio son los del artículo 11, pero por la naturaleza de la sociedad colectiva, vemos que, por ejemplo, la organización de la administración no sería un requisito esencial para el contrato constitutivo de una colectiva. En cuanto a la forma del acto constitutivo, puede hacerse por instrumento público o por instrumento privado. Sí debe inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y si no se inscribe, ¿qué pasa? Es inoponible. Ay. Vamos a aprender. La cuarta. Eso. Si no se inscribe, va a estar reglada por la sección cuarta y la oponibilidad de la sociedad va a estar dada por las normas de la sección cuarta. Esto es, va a ser oponible a terceros en la medida que se demuestre que el tercero tenía conocimiento que contrataba con la sociedad al momento de celebrar el contrato. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ok. Bueno, después las normas sobre la inscripción son las que vieron en la parte general. ¿Se acuerdan que si se hace por instrumento privado, al momento de inscribirla en personas jurídicas, tienen que ir los socios a ratificar personalmente la firma del contrato? Esa ratificación no es necesaria si se hace por instrumento público. Ahí no hay nada que cambie. No hay una limitación en cuanto al número de socios, no cambia nada en relación al objeto de la sociedad, tampoco en cuanto al capital social. Pero sobre el tema del capital social, ¿se acuerdan cuando hablamos de aportes que decíamos que para las sociedades, por aquellos tipos societarios en que los socios limitaban su responsabilidad por las deudas sociales, los aportes debían consistir en obligaciones de dar en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada? Bueno, en la colectiva, como los socios no limitan su responsabilidad porque tienen responsabilidad ilimitada por las deudas sociales, los aportes pueden consistir en obligaciones de dar en uso o en uso y goce. ¿Sí? Ahora, tengan presente que, a pesar de eso, por lo menos uno de los socios de la sociedad colectiva tiene que realizar un aporte de dar en propiedad. ¿Por qué? ¿Quién contesta por qué?
A ver, nadie. Pregunto con las letritas. NG, Nicolás Genú. ¿Estás ahí, Nicolás? ¿Por qué? Por lo menos uno de los socios de la colectiva tiene que hacer un aporte que consista en una obligación de dar en propiedad un bien. Por lo menos uno. Ok. Denise Hernández. Veo DH. Denise Hernández. Denise, ¿estás? Sí, estoy. Ok. ¿Por qué crees que por lo menos uno de los socios tiene que aportar bienes en propiedad? No estoy segura. No quiero contestar mal. No pasa nada, el momento de contestar mal es ahora. ¿No te animás? No sé, profe. Ok. ¿Alguien tiene a mano la ley de sociedades? ¿Nadie? Nadie. Bueno. Acá la tengo, profe. Ok. Artículo 11, inciso cuarto. ¿Qué tiene que contener el contrato? El capital social que deberá ser expresado en moneda argentina y la mención del aporte de Ahí cada nomás, socio. ahí nomás. El capital social. ¿Cómo se forma el capital? ¿Cómo se forma el capital de una sociedad? En dinero, en bienes, en créditos. Sí, con aportes. Sí, Los aportes forman el capital. El capital es la suma de los aportes. sí. Si ningún socio aporta un bien en propiedad, ¿sí? Si nadie le da en propiedad a la sociedad algo, ninguno de los socios, ¿qué no va a tener esa sociedad? Capital. Por eso, Pero por lo dar menos, en propiedad a mí se me hacía a un inmueble o algo, a un bien que no sea dinero. exacto, Sí, yo, puede profe, por ser ahí, tranquilamente un inmueble o puede ser dinero. El tema es que con ese aporte A dar se en va a hacer, propiedad se refería también a dinero. sí, sí, sin duda. Ah, sí, por no, ahí yo en a mi mí me caso, profe, confundió la pregunta por eso. yo lo pensé más por el lado de la integración. O sea, como no sé por qué lo vinculé a decir como que se hacía obligatoria la integración de ese bien y en realidad el compromiso puede ser sobre la dación, el darlo en propiedad, digamos, si se quiere, para formar el capital de la empresa, digamos. No sé si se entiende. Lo vinculé directamente a o sea, o no sé, quizá también me surge la pregunta de decir, si un socio compromete ese bien en darlo a la empresa, bueno, Bueno, más allá pero también va de la mano un tengan poco en de la cuenta, integración, pero no sé con quién estoy hablando, es un problema de la con virtualidad. Agustín Chale, Agustín, ten en cuenta que cuando se aportan bienes en especie, claro. la integración se cumple al momento de la suscripción. No, Claro, no por hay eso, de diferirlo. Entonces, una vez que vos te comprometiste en el contrato constitutivo, o sea, suscribiste, en ese mismo acto lo integrás. Por sí, eso por se eso acuerda. lo iba a cambiar también por justamente hice como la aclaración de decir, bueno, justo un bien había que integrarlo, pero si fuese efectivo, como que no tengo la obligación, si se quiere, de integrarlo al momento, y puedo Bien, comprometerme para con un tercero sobre un capital que todavía no integré, digamos, si se quiere. momento. Tengan en cuenta que la posibilidad de diferir la integración de aportes en efectivo, vuelvan a leer la parte de aportes, rige para la SA y para la SRL. Ah, está bien. Sí, estamos en sociedad ¿Sí? colectiva. Acá estamos hablando de una colectiva. Claro, ¿Ok? sí, sí, está bien. Bien. Entonces, recapitulemos para que quede claro.
En la colectiva, la ley no establece, como en aquellos tipos societarios, donde la responsabilidad de los socios por las deudas sociales es limitada, que los aportes tengan que consistir en obligaciones de dar en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada. Pero, por lo menos uno de los socios tiene que hacer aportes en propiedad. ¿Por qué? Porque si no, la sociedad lo que no va a tener es capital. Bueno, ahora, ¿cómo se estructura el capital de una sociedad colectiva? En partes de interés. La parte que le corresponde a cada socio en el capital de una sociedad colectiva se llama parte de interés. Esto a diferencia de lo que pasa en una SRL, que las partes del capital se llaman cuotas, o en una sociedad anónima o en una encomandita por acciones para el capital comanditario, que las partes se llaman acciones. En la sociedad colectiva, cada parte que le corresponde al socio en el capital social se llama parte de interés. Y las partes de interés también tienen características típicas. La primera es la desigualdad. Las partes de interés de cada socio pueden ser de distinto monto y van a expresar la desigual participación de los socios. Así se diferencian de las cuotas de la SRL y de las acciones porque tanto las cuotas como las acciones tienen que ser de igual valor. Las partes de interés pueden tener valor desigual. Las partes de interés son la medida de los derechos del socio. Sobre la medida de la parte de interés se va a determinar el derecho a las utilidades y la contribución a las pérdidas y el porcentaje en las votaciones para tomar las decisiones societarias, salvo pacto en contrario que podría prever el contrato constitutivo. A mi modo de ver, la característica más importante es la no circulación libre de las partes de interés. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la transmisión de la calidad de socio, lo especificamos? ¿Por qué no son libremente transmisibles las partes de interés? Porque si eso pudiera ser así, sería fungible la persona del socio. Podría cambiarse un socio por otro por el simple hecho de que un socio vendiera su parte de interés a otra persona que no es socio. Y esto es una sociedad de personas. Acá todos estamos de acuerdo en formar una sociedad entre nosotros. Nos importa la calidad de cada uno de nosotros, la honradez de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? La transmisión de la calidad de socio en la colectiva requiere la unanimidad, salvo pacto en contrario. Entonces, no tienen libre circulación las partes de interés. Las partes de interés de los socios no pueden ser ejecutadas por los acreedores particulares de los socios. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si un socio de una colectiva tiene una deuda personal con un acreedor personal de él, el acreedor no va a poder rematar las partes de interés para cobrarse su deuda. ¿Sí? Eso está expresamente prohibido por la ley en el artículo 57. ¿Sí? Dice, los acreedores del socio no pueden hacer vender la parte de interés, pero sí pueden embargarla. La parte de interés es embargable, pero no es ejecutable. Entonces, ¿de qué me sirve embargarlo si después no lo puedo rematar para cobrarme? Bueno, la salida también la da la ley, porque los acreedores van a poder cobrarse sobre las utilidades y sobre la cuota de liquidación eventualmente de la sociedad. ¿Sí? Entonces, el acreedor particular del socio, por deuda del socio, va a poder embargar la parte de interés y cobrarse con las utilidades que tenga a percibir el socio de la sociedad o con la cuota de liquidación cuando se liquide la sociedad, si eso ocurriere. Ahora, además, el hecho de que las partes de interés de un socio esté embargada hace que la sociedad, en caso de que venza el plazo contractual, el plazo de vigencia de la sociedad, el plazo de duración, no se pueda prorrogar si no se desinteresa al acreedor particular del socio. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, profe. Perfecto.
seguimos adelante con cómo se toman las decisiones en una sociedad colectiva. La regla madre es la del 131, que ya la mencionamos hasta el cansancio. El 131 era el que decía que cualquier modificación del contrato social, incluso la transferencia de la parte a otro socio, requiere el consentimiento unánime de todos los socios, salvo pacto en contrario. ¿Ok? Esa es la regla. Las demás resoluciones, esto es, las que no impliquen la modificación del contrato social, deben tomarse por mayoría. O sea, la mayoría absoluta del capital. Eso está arreglado en el artículo siguiente, en el 132. O sea, cualquier otra decisión necesita el voto favorable de socios que representen más del 50% del capital social. La ley admite la posibilidad de que el contrato constitutivo de la sociedad fije un régimen distinto, pero la regla, en caso de que no haya previsión, es la mayoría simple. O sea, más del 50% del capital social. Bueno, sobre las relaciones entre los acreedores particulares del socio y el embargo de la parte de interés, ya habla. Vamos a ver las implicancias que tiene la responsabilidad subsidiaria de los socios con la circunstancia de la personalidad jurídica propia de la sociedad como sujeto de derecho. A ver, ¿qué pasa con la responsabilidad de los socios y las deudas de la sociedad frente a los terceros? Bueno, primero, el tercero acreedor ante una deuda de la sociedad debe demandar ¿a quién? A la sociedad, no a los socios. ¿Por qué? Porque los socios no están solidariamente obligados con la sociedad, sino que la solidaridad es entre los socios. Y son deudores solidarios, pero también subsidiarios. Entonces, van a deber una vez agotado el patrimonio de la sociedad. Entonces, el acreedor no los puede demandar ni conjunta ni separadamente con la sociedad. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se soluciona. Esto es consecuencia del beneficio de exclusión. Nunca se puede ejecutar personalmente a los socios sin antes haber intentado cobrarse con los bienes de la sociedad. Ahora, el artículo 56 de la ley tiene una norma que vale la pena conversar. Y habla del valor de la cosa juzgada. Si yo digo cosa juzgada, ¿saben de qué hablamos? Frente a los socios en las sociedades en que los socios tienen responsabilidad ilimitada. Vuelvo a la pregunta. ¿Saben qué quiere decir que una sentencia tiene valor de cosa juzgada? No. No, profe. Mire, bueno. Una sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada cuando lo que está decidido en esa sentencia ya no se puede revisar. ¿Sí? Ya no es susceptible de recurso, ya no se puede apelar, ya está. Esa decisión quedó firme y es inmodificable. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de cosa juzgada? Sí, profe. Para darles un ejemplo común, muy común, y tómenlo como un ejemplo común, no como una explicación técnica. Un juez de primera instancia dicta una sentencia que condena a Pedro a pagarle a Luis 100 pesos. Listo. Esa sentencia es una sentencia de primera instancia. Hay un plazo que la ley procesal establece para que el condenado pueda apelar esa sentencia. ¿Sí? Pueda decirle al Tribunal Superior, que va a ser la Cámara de Apelaciones, mire, revise lo que decidió el juez, porque a mí me condenó y está mal. Entonces, esa sentencia de primera instancia no hace cosa juzgada hasta que no venza el plazo para apelar sin que la hayan apelado o hasta que la Cámara confirme la resolución. ¿Se entiende la idea de la cosa juzgada? La idea es la sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada ya no es modificable. ¿Qué dice el artículo 56 de la Ley de Sociedades? Dice, la sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad social y puede ser ejecutada contra ellos previa exclusión de los bienes sociales, porque prevé la responsabilidad subsidiaria. Entonces, ¿esto qué implica? Si el acreedor de la colectiva demanda a la sociedad colectiva y la sociedad colectiva resulta condenada, de acuerdo al 56, esa ejecución se podría promover directamente contra los socios. ¿Se entiende lo que dice el artículo? Creo que ¿Creen que sí? sí, sería que como que los socios no pueden refutarla, o sea, apelarla Exacto. sería o algo así. Eso es, no pueden cuestionarla. Cuestiones. ¿Qué tienen que hacer? Pagar. ¿Qué les parece? No sé, creo que, o sea, tiene sentido, es sobre como lo que veníamos hablando. A ver, ¿con quién estoy hablando? Me pasa siempre lo mismo. Agustín Chale. Agustín, yo voy a prender la cámara, vos también, así conversamos y nos vemos. Bueno, estoy justo en el oscuro, pues estoy arriba y ya le falta. Me mudo. Ahí tendrías que ver. Ahí te veo. Agustín, lo que dice el 56 es la sentencia dictada contra la sociedad, en lo que hace a la responsabilidad de los socios, hace cosa juzgada y puede ser ejecutada directamente contra el socio o contra los socios. ¿Se entiende? Yo te lo voy a poner con un ejemplo y vos después me decís qué opinás. Imagínate que vos sos el socio de esta colectiva, ¿no? Vos sos uno de los socios. Y yo soy el socio, otro socio, que firmó con el tercero, ¿sí? Que se obligó por la sociedad, ¿sí? Ahora, resulta que yo no soy muy honesto. Entonces, como el socio es un amigote mío, igual de deshonesto que yo le dije, ¿sabés qué? Hacele un juicio a la sociedad, ¿sí? Yo que soy el representante legal voy al juicio y digo, ¿sabés qué? Tiene razón. Y condenamos a la sociedad. Entonces, él le hace el juicio a la sociedad por 1 millón. Yo que soy un trucho y estoy de acuerdo con él, digo, ok, sí, es verdad, la sociedad le debe 1 millón, tiene razón. ¿El juez qué hace? Condena a la sociedad a pagar 1 millón. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Esa sentencia, según la ley, tiene autoridad de cosa juzgada respecto de la responsabilidad de los socios. ¿Qué quiere decir? Vos, que sos socio, Agustín, no la podés discutir. ¿Qué va a hacer mi amigo el trucho? Va a decir, ¿sabés qué, Agustín? Yo te voy a rematar la casa y voy a cobrar el 1 millón. ¿Y vos qué vas a decir, según el artículo 56? Sí, no podés objetar. Nada. Claro, Entonces, él te cobra el 1 millón, lo repartimos mitad y mitad y sonaste. ¿Qué les parece el 56? y si en realidad no es, o sea, como no es intencional o algo así, o en realidad se da, por ejemplo, frente a un acreedor esa imposibilidad de cobro, o se da que la sociedad hace algo malo, o sea, como que me parece bien que se diga, bueno, una vez que se falló a favor o sea, de que se cometió ese acto, digamos, en contra de un tercero, por la ley estamos asociados a esa sociedad, o sea, somos responsables también, digamos, no me parece mal en ese sentido. Bien. Ahora, igual como lo planteaba en el primer ejemplo, de verdad que no me gustaría estar ahí. Pero... Básicamente, más allá de lo que opinemos, por sobre la ley de sociedades está la Constitución. Lo que garantiza la Constitución es el derecho de defensa en juicio. A vos te condenaron en un juicio donde la ley no te dio chance de defender. Entonces, si el juez dijera, le rematamos la casa a Agustín para que se cobre esta gente, lo que vos vas a decir, mire señor juez, la norma que usted está aplicando es inconstitucional. Declárela inconstitucional y deme derecho a defenderme. ¿Sí?
Y en el juez todo lo va a caso la hacer. decisión estará atada a mi defensa, digamos. Exacto. Vos podrás decir, mire, esta deuda no existió nunca y demostrarlo. ¿Sí? Ahora, si se diera la situación que no se da, vamos a ser sinceros, ya no se da porque ya hasta los jueces de fútbol declaran inconstitucional el 56 si se pretende ejecutar directamente al socio. Lo que hacemos es, por aplicación analógica de las reglas del derecho privado, del derecho civil, por una figura procesal, citar como terceros al juicio a los socios de esa sociedad. Entonces, cuando la demanda es contra la sociedad, como el juez sabe que por el 56 la sentencia que dicte va a ser cosa juzgada contra los socios, le dice, mire, ustedes van a participar en este juicio, no como parte, porque no son parte, porque la sociedad es una persona distinta de ustedes, pero dada su responsabilidad, vengan a ver qué pasa acá, así tienen oportunidad de controlarlo, porque lo que acá se decida va a ser cosa juzgada frente a ustedes. ¿Se entendió? Bien. Ok. Gracias, Agustín. Si querés, volvemos al anonimato. Bueno, ahora ¿dónde vuelvo? Listo. Seguimos con el tema de la responsabilidad de los socios por las deudas sociales. Y vamos a ver, hasta acá, por el 56, vimos qué pasaba cuando es un juicio individual, un tercero contra la sociedad. ¿Qué pasa en el caso de concurso, el concurso de acreedores o la quiebra de la sociedad colectiva? Y acá nos vamos a la regulación de la ley de quiebras, otra vez. La ley de quiebras dice que en la resolución en que se abre el concurso preventivo de la sociedad, el juez tiene que inhibir, ¿sí? O sea, decretar una inhibición general de bienes de la sociedad, eso pasa en todos los concursos, y de todos los socios que tengan responsabilidad solidaria por las deudas sociales, ¿sí? Solidaria e ilimitada. Entonces, cuando la sociedad colectiva se presenta en concurso de acreedores, el juez va a ordenar la inhibición de todos sus socios. ¿Esto qué quiere decir? Los socios no van a poder disponer de sus bienes en virtud de esta inhibición hasta que no concluya el concurso de la sociedad. Y además tiene otros efectos personales. Por ejemplo, los socios no van a poder salir del país sin comunicárselo previamente al juez del concurso, y los efectos personales de la quiebra que verán cuando vean las quiebras. Y si en el marco de ese concurso preventivo de acreedores la sociedad llega a un acuerdo con los acreedores y ese acuerdo es homologado judicialmente, ese acuerdo va a tener eficacia frente a los socios ilimitadamente responsables. No sé si se entiende esto porque no han visto todavía concursos. Básicamente, en el marco de un concurso preventivo, el deudor le va a hacer una propuesta a los acreedores, le va a decir, mire, yo le voy a pagar el 60% de lo que le debo a cada uno en un plazo de 2 años, con un interés tal. Si logra la mayoría de los acreedores, va a presentar el acuerdo, el juez va a homologar el acuerdo en base a los estándares que prevé la ley de concursos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la deuda de la sociedad, en virtud de ese acuerdo, una vez homologado por el juez, va a ser pagar eso que propuso, el 60% de la deuda en 2 años. Ese acuerdo es obligatorio también para los socios de la sociedad colectiva. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ahora, en el caso de que se produzca directamente la quiebra de la sociedad colectiva importa la quiebra de todos los socios. ¿Sí? Si se decreta la quiebra de una sociedad colectiva, la quiebra se extiende a todos los socios. El juez va a decretar la quiebra de todos los socios de esa sociedad, con las consecuencias que eso trae aparejado. Básicamente es el desapoderamiento de todos los bienes de la sociedad por la quiebra de la sociedad y el desapoderamiento de los bienes
personales de cada uno de los socios que van a quedar bajo la administración del síndico de la quiebra. Así que ahí es grave la situación cuando quiebra la sociedad colectiva para los socios. Ok. Si no nos quedan dudas hasta ahora, vamos a hablar de administración, que algo habíamos adelantado. En un momento, cuando hablábamos en la parte general, habíamos hecho la distinción entre qué implica administración y representación. No sé si vale la pena que volvamos sobre eso. Tengan en cuenta que la facultad de representar o la representación en sí refiere siempre al poder de obligar en nombre de la sociedad. ¿Sí? El representante es el que con su manifestación de voluntad obliga a la sociedad con efecto frente a terceros. ¿Sí? Y lo distinguíamos de la gestión interna de los negocios societarios a la que refiere específicamente la administración. Habíamos adelantado también que la ley para la colectiva prevé como regla el autoorganicismo. Entonces, en caso de que el contrato nada prevé al respecto, cualquiera de los socios indistintamente representa y administra a la sociedad. Y les había dicho que en la colectiva y en todos los tipos societarios, salvo en la anónima, no hace la ley la distinción entre administración y representación, de modo tal que entendemos que se usa indistintamente el término administración al representante en todos los tipos societarios, salvo en la anónima. Ahora, ¿cómo se puede organizar? Básicamente, puede ser, me refiero al caso en que el contrato constitutivo de la sociedad prevea órganos de administración. Se puede organizar de manera indistinta, de manera conjunta o de manera colegiada. Eso lo van a encontrar previsto en el 128. El 128 dice, si se encarga la administración a varios socios sin determinar sus funciones, ni expresar que uno no podrá obrar sin el otro, se entiende que pueden realizar indistintamente cualquier acto de la administración. ¿Sí? Esa sería la modalidad de administración indistinta. ¿Sí? Cuando se organiza la administración de manera conjunta, dice que si se ha estipulado que nada puede hacer uno sin el otro, ninguno puede obrar indistintamente, aún en el caso de que alguno de ellos se encontrara imposibilitado. Si la organización de la administración prevé que Juan, Pedro y Luis conjuntamente administran y representan a la sociedad, para manifestar la voluntad social frente a terceros, van a tener que participar esas tres personas en forma conjunta. ¿Sí? Si firmaran solo dos, no obligarían a la sociedad, claramente. Eso sin perjuicio de lo que vimos, y eso sí, repásenlo, cuando hablábamos de la infracción al régimen de representación plural. ¿Se acuerdan del artículo 58? Bueno, eso lo vuelven a ver. Y también prevé la ley la posibilidad de que la organización de la administración sea colegiada. Esto es, que funcione, siempre que sea plural, ¿no? Con varios administradores que se organicen como un colegio que adopte las decisiones por mayoría o que funcione por áreas. Este va a ser el que se encargue de ventas, este de compras, este de recursos humanos, ¿sí? Cada uno con una atribución. Repito, la regla en las sociedades colectivas va a ser el silencio del contrato. Y en este caso, administra y representa cualquiera de los socios indistintamente. ¿Sí? Ahora, para ser administrador de una sociedad colectiva, en caso, nuevamente, que el contrato prevea
que una persona va a ser el administrador, eso es que haya una cláusula relativa a la administración y representación, esta persona puede no ser un socio, ¿sí? Sea que se lo designe en el contrato constitutivo, sea que se lo designe en un acto posterior, en una reunión de socios que decida que X persona va a ser el representante de la sociedad. La designación de los administradores tiene que inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a dar publicidad y los terceros van a saber que esa persona es quien está facultada para obligar a la sociedad. Y tengan en cuenta la consecuencia de no registrar la designación del administrador de la sociedad por el artículo 12, otra vez. Va a ser inoponible a terceros, pero estos pueden alegarla contra la sociedad y contra los socios. Las atribuciones del administrador en la sociedad colectiva son las mismas que vimos cuando hablamos de la administración en general. Van a estar facultados para realizar actos conservatorios y actos de administración de la sociedad no van a estar autorizados para realizar actos de disposición. Para eso va a requerir la autorización del órgano de gobierno de la sociedad, que en este caso va a ser la reunión de socios. Y olvídense que dije órganos, porque ya dijimos que la colectiva no tiene órganos diferenciados. La responsabilidad de los administradores también se rige por las normas de la parte general que ya vimos, así que sobre eso no vamos a abundar. Sí vamos a mencionar el tema de la remuneración de los administradores, porque en el caso de la colectiva, la ley no tiene ninguna disposición relativa a la remuneración de la administración de la sociedad, como sí pasa, por ejemplo, con la remuneración de los directores en la sociedad anónima, ya lo van a ver cuando vean la anónima. Entonces, en principio, ¿qué pasa con la remuneración de los administradores en una colectiva? Bueno, primero se va a regir por lo que disponga el contrato, si es que el contrato dispone algo. Ahora, si nada prevé el contrato, vamos a tener que distinguir algunos supuestos. Por ejemplo, si todos los socios administran la sociedad en forma indistinta, en este caso, la actuación como administrador la vamos a considerar como una función inherente a la calidad o condición de socio y como tal no va a tener o no va a generar derecho a retribución. Ahora, si la administración se encomendó a uno o más socios, pero no a todos, y no se estableció nada sobre la retribución, entendemos que ahí sí le correspondería a estos socios el derecho a percibir una retribución por esta tarea. ¿Por qué? Porque ya no es una tarea que desempeñen todos, porque de lo contrario, uno o más socios estarían asumiendo obligaciones y responsabilidades en beneficio de los otros sin que los otros participaran de estas tareas. Y cuando la administración de la sociedad colectiva está conferida a un tercero, ahí no cabe duda de que sí hay derecho a una retribución, porque básicamente ahí quien administre va a ser un empleado de la sociedad. ¿Hasta acá estamos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bien. Sobre la remoción del administrador, la remoción está arreglada en la ley en el 129. Rige para el administrador, sea socio o no socio. El administrador puede ser removido por decisión de la mayoría necesaria, en este caso sería la del 132, sin invocación de causa, salvo pacto en contrario. Esto es, salvo que el contrato prevea que para la remoción del administrador se requiere justa causa.
Ahora, cuando el contrato requiera justa causa para la remoción del administrador, el administrador va a conservar su cargo hasta que se dicte la sentencia en la acción de remoción. ¿Se acuerdan que la mencionamos cuando hablamos de la intervención judicial? Salvo, sigue diciendo el 129, su separación provisional por aplicación de la sección 14 del capítulo 1, o sea, salvo el supuesto de intervención judicial de la sociedad. Y después prevé algo que es un detalle finito, es que los socios que no estén conformes con la remoción del administrador tienen la posibilidad de ejercer el derecho de receso siempre que la designación de ese administrador hubiera sido una condición expresa de la constitución de la sociedad. Eso es una sutileza, pero bueno, en ese caso, los socios que no estén de acuerdo con la remoción del administrador tienen el derecho a ejercer el receso. Hasta acá, todo lo que puedo decirles por hoy sobre la sociedad colectiva. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Nada? No, profe. Bien. Necesito 2 voluntarios para ver qué tanto entendimos de la sociedad colectiva. 2 que prendan la cámara, nos veamos y conversemos. O sea, tienen que ser 2 caraduras. Bueno, busco yo, con iniciales. Milagros. Milagros, por favor, prende la cámara. Y al lado, Agustín está, no, Agustín lo tengo alquilado, pobre. Y Juliana. ¿Quieren prender la cámara, por favor? Si están. Si no están, estoy hablando solo. Hola, Milagros. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, yo entro un poquito tarde a la clase. ¿Qué tan tarde? Y media hora, 40 minutos, porque no me andaba bien internet y se me atrasó. Ok. Tener la precaución, Milagros, de pedirle a alguien que te pase lo que hablamos, porque 40 minutos fueron muchos. Sí, sí, profe, igual hay por ahí las clases las suben grabadas, no sé, alguien por ahí las graba y las suben. Porque Perfecto. por ahí cuando por ahí voy lenta y he encontrado clase, entonces he parado a mirar esas clases para copiar con detenimiento. Eso explica bastante por qué somos 12. Voy a cambiar de voluntario, en Milagros. ¿Julieta está? Sí, acá estoy. Bueno. ¿Y Belén? Hola, Julieta, no Belén. Profe, sí, no me anda la cámara. Ah, pero estás. Ok, fíjate que debes tener 2 dispositivos conectados y hace un poco de eco. Bueno, esta es la situación. Tenemos una sociedad colectiva que tiene 5 socios. La sociedad colectiva se endeuda por, vamos a hacerlo redondo, 5 millones de pesos. No paga esa deuda, entonces el acreedor va a cobrar la deuda
judicialmente. ¿A quién va a demandar el acreedor? A la sociedad. A la Siempre sociedad. y cuando Siempre y cuando. el firmante no haya puesto, ¿cómo era? Bien, sí, siempre y cuando no se hayan incumplido las obligaciones del 126. Esto es, no hayan figurado todos los socios o el I compañía en la razón social. Perfecto. Va contra la sociedad. Ahora, pasa que la sociedad nos encontramos que no tiene bienes de qué cobrarse. ¿Qué va a hacer? Va a ir contra los socios. Ok. ¿Cuántos socios teníamos? 5. Ok. ¿Y cuánto era la deuda? 5 millones. Ok. ¿Cuánto le va a reclamar el acreedor a cada socio? 5 millones. Ok. Belén, ¿estás de acuerdo? ¿Era Belén? ¿Cuánto dijo? 5 millones. Ah, sí, sí. Bien. El acreedor le va a demandar los 5 millones a cada uno de los socios. A todos le va a demandar el total. Después el que pague repetirá contra los demás en las proporciones que le correspondan. Pero el acreedor va a demandar el total de la deuda a todos los socios. Está perfectamente entendido. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo funciona la responsabilidad solidaria y subsidiaria? No, profe. Que la responsabilidad es ilimitada, no hace falta que lo aclaremos, eso lo tenemos presente, ¿sí? Cualquier cosa que encuentre en el patrimonio de los socios para cobrarse, la va a embargar y la va a rematar para poder cobrarse. Ok, listo, gracias. Si quieren volver al anonimato, pueden. El siguiente tipo societario que regula la ley de sociedades es la sociedad en comandita simple. Lo mismo que pasa con la sociedad colectiva pasa con la sociedad en comandita simple. No hay una definición. Pero en el artículo 134, la Ley General de Sociedades determina como característica esencial de este tipo societario la presencia de dos clases de socios. Los socios comanditados, dice, cuya responsabilidad es idéntica a la de los socios de la colectiva, y los socios comanditarios, que limitan su responsabilidad al capital suscripto. Ok, entonces la nota característica de la encomandita simple es la existencia de dos calidades de socios, dos categorías de socios, comanditados y comanditarios, y la diferenciación de la responsabilidad de cada una de estas clases de socios por las deudas sociales. ¿Cuáles son las notas características de una encomandita simple? Primero, es una sociedad de personas, igual que la sociedad colectiva. Y acá vemos lo que decíamos de la importancia normativa de la sociedad colectiva. El 134 directamente remite a las normas de la sociedad colectiva, porque dice que los socios comanditados responden por las deudas sociales igual que los socios de la sociedad colectiva. La segunda nota característica es que esta sociedad, los socios de estas sociedades, tienen responsabilidad mixta. Para que haya una sociedad en comandita, es necesario que uno al menos de los socios responda ilimitadamente y solidariamente, pero ilimitadamente por si fuera uno solo, y que otro al menos limite su responsabilidad al capital suscripto. La tercera nota característica es que los socios comanditarios no deben intervenir en la administración de la sociedad. Y la cuarta es que los socios comanditarios no deben figurar en la razón social. ¿Las repetimos? Sí, por Sí, favor. profe, por favor.
es una sociedad de personas, o intuito persone, como decíamos, haciéndonos los latinos. La segunda es la responsabilidad mixta. La tercera es que los socios comanditarios no deben intervenir en la administración de la sociedad. Y la cuarta es que los socios comanditarios no deben figurar en la razón social. ¿Estamos? Bueno, si estuvimos más o menos atentos a lo que hablamos sobre la sociedad colectiva, tendrían que poder responderme un montón de cosas, o un montón de cosas que yo les diga ahora les van a parecer redundantes. Cuenta directa del carácter personal de la sociedad en comandita simple es la no transmisibilidad de la calidad de socio, que se aplica incluso a los socios comanditarios. ¿Por qué? Porque el artículo 139, que está en la parte de la Ley de Sociedades, que regula la encomandita simple, dice expresamente que son aplicables, que es aplicable a la sociedad en comandita simple el artículo 131, y acuérdense, según el 131, toda modificación del contrato social, incluso la transferencia de la parte de socio, debe resolverse por unanimidad, salvo pacto en contrario. La segunda nota, dijimos, era la responsabilidad mixta. Es esencial, y hacia la tipicidad de la sociedad, la existencia de dos clases de socios. Los socios comanditados, que ya dijimos, responden por las obligaciones sociales de manera solidaria, ilimitada y subsidiaria, y los socios comanditarios, que solo responden por el capital que se obligaron a aportar. Esto es, responden hasta la integración del capital suscripto, porque una vez que integraron su parte del capital, ya no hay más que reclamarle por las deudas sociales. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando decimos que la responsabilidad de los comanditados es solidaria, ilimitada y subsidiaria, estamos asumiendo que en la sociedad hay por lo menos dos socios comanditados, porque si hubiera una sociedad en comandita simple, donde hay dos socios, uno comanditado y uno comanditario, habiendo uno solo no existe la solidaridad, eso está clarísimo. ¿Sí? Habíamos dicho que por remisión expresa se van a aplicar, o por analogía, las reglas de la sociedad colectiva. Esto no obstante el régimen propio que la ley establece para las sociedades en comandita. Y en especial en lo que hace a los socios comanditados. ¿Por qué? Porque estos tienen la misma responsabilidad que los socios de la sociedad colectiva. Cuando ustedes lean el articulado de las normas que regulan la sociedad en comandita simple, van a ver que hay remisiones expresas, ¿sí? Donde la ley dice, acá se aplica esto. Por ejemplo, en relación al nombre de la sociedad en comandita simple, el 134, en la última parte, dice que si actúa bajo una razón social, esta se formará exclusivamente con el nombre o nombres de los socios comanditados, y ahí viene la remisión expresa, de acuerdo con el artículo 126. Entonces, lo que hablamos del 126 aplica para la razón social de la encomandita simple. En cuanto a la administración de la encomandita simple, el 136 dice que se van a aplicar las normas de la sociedad colectiva. Y para la adopción de las resoluciones sociales, el 139 dice que rigen las mismas disposiciones que prevé la ley para las colectivas en los artículos 131 y 132. Esto es, la unanimidad, salvo pacto en contrario, para las decisiones que impliquen la modificación del contrato social, o la mayoría
la mayoría del 50%, más del 50% para el resto de las decisiones. ¿Entienden cómo funcionan las remisiones? Bien. ¿Qué pasa con la quiebra de una sociedad en comandita? Bueno, la quiebra de la encomandita simple no alcanza a los socios comanditarios. ¿Por qué? Porque lo que decía la ley de quiebra, repito, esto va a sonar redundante, es que la quiebra de la sociedad importa la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada. Como los comanditarios tienen responsabilidad limitada, la quiebra de la sociedad en comandita no los va a afectar. Sí va a implicar la quiebra de los socios comanditados. Declarada la quiebra de la sociedad en comandita simple, el juez va a declarar también la quiebra de los socios comanditados. En cuanto a la administración, habíamos dicho, se da una de las particularidades de la encomandita simple. Esto lo establece el 137, que dice que el socio comanditario no puede inmiscuirse en la administración. Si lo hiciere, será responsable ilimitada y solidariamente. ¿Sí? ¿Por qué el 137 le prohíbe a los comanditarios participar de la administración? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Y puede ser porque tienen responsabilidad ilimitada con respecto a los otros? Exacto. Es porque tienen responsabilidad limitada, no ilimitada. Sí, me confundí. Es porque tienen responsabilidad limitada. Sería, ahora que dijeron que se graban las clases y que por ahí las escuchan, a mí me está empezando a dar temor dar algunos ejemplos, pero lo voy a decir de todos modos. Sería como darle la escopeta al mono. Si vos contraes las deudas por la sociedad, que los otros pagan. Es lógico que los comanditarios no participen de la administración de la sociedad. Ahora, si participan, la ley que dice, ok, si lo haces a pesar de que está prohibido, vas a tener responsabilidad ilimitada y solidaria. Tampoco pueden los socios comanditarios figurar en la razón social. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque tienen responsabilidad limitada. Ahora, en caso de que la sociedad en comandita simple, que al igual que la colectiva puede tener una razón social, incluyera en la razón social el nombre del socio comanditario o de un socio comanditario, el socio comanditario que figure en la razón social otra vez va a estar sancionado. ¿Por qué? Porque va a ser solidariamente responsable por las obligaciones que contraiga la sociedad. Pero solidariamente responsable junto a la sociedad, esto es, como codeudor principal de la sociedad, ¿sí? No solidariamente con el resto de los socios. Va a ser deudor principal, no va a tener ninguna clase de beneficio de exclusión. Profe, Sí. ¿ese cambio en la responsabilidad es sobre como esa deuda en particular o ese compromiso en particular, o cambia definitivamente como la calidad del socio, digamos? No cambia la calidad del socio. O sea, sí, como la responsabilidad para con todas las obligaciones que contraiga la sociedad sería, digamos. Si la sociedad en su razón social incluye el nombre de un socio comanditario, el socio comanditario que figure va a ser solidariamente responsable de las deudas de la sociedad junto con la sociedad. ¿Sí? Porque el nombre figura en la razón social. Claro, sí, por ahí no tanto, o lo enfoqué más a lo anterior, de decir, frente a la toma de decisiones o intervenir en la administración. No, ahí no. Ahí, cuando el socio comanditario, en violación a la prohibición de la ley, interviene en la administración y representación de la sociedad,
va a asumir esa responsabilidad solidaria y limitada, pero por ese acto. Sobre esa obligación. No por todo, exacto, no por todos los demás. Perfecto, está claro. Digo yo, está claro, ¿quedó claro? Sí, sí, gracias. Sí, quedó claro. Bueno, ¿cómo se constituyen? Pueden constituirse por instrumento privado o por instrumento público. Eso es igual a la colectiva. Tiene que inscribirse en el registro público correspondiente, o sea, en la provincia, en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Y si se omite la inscripción, la consecuencia es la misma, va a quedar arreglada la sociedad por las normas de la sección cuarta. En cuanto al contenido del acto constitutivo de la encomandita simple, nuevamente tiene que cumplir con los requisitos del artículo 11. Pero fíjense, el primer inciso del 11 exige todos los datos personales de los socios. Tratándose de una sociedad en comandita, además, debe decir qué clase de socio va a ser. Esto es, además de todos los datos personales del socio, el contrato constitutivo tiene que establecer quiénes son los socios comanditados y quiénes son los socios comanditarios. ¿Sí? Con relación al inciso cuarto del artículo 11, ¿se acuerdan? Decía que el contrato constitutivo tenía que fijar el capital social. Entonces, acá, además, tiene que surgir del contrato cuál es la cifra del capital comanditado y cuál es la cifra del capital comanditario. ¿Y qué otra particularidad tiene? El capital comanditario en comandita se integra solo ¿con qué? ¿Con dinero? No. Porque eso no con Con bienes susceptibles de ejecución, ¿era? No. Exacto. Con obligaciones de dar en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada. Eso. ¿Sí? Puede ser dinero, que se da en propiedad. Pero el capital comanditario tiene que consistir en una obligación de dar en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada. ¿Por qué? Porque en todos los tipos societarios en que los socios limitan su responsabilidad por las deudas sociales, los aportes tienen que realizarse de esa manera, dando en propiedad bienes susceptibles de ejecución forzada. Mientras que para los socios comanditados es admisible cualquier tipo de aporte, incluso los aportes de uso y goce. Pero acá tenemos que hacer la misma salvedad que hicimos con la colectiva. ¿Por qué? Porque por lo menos uno de los socios comanditados va a tener que hacer un aporte que consiste en una obligación de dar en propiedad, porque si no la sociedad lo que no va a tener es capital comanditado. Y acuérdense que dijimos que el contrato tiene que establecer cuánto es el capital comanditado y cuánto es el capital comanditario. Entonces, si hay muchos socios comanditados, por lo menos uno tiene que realizar aportes que consistan en obligaciones de dar en propiedad. ¿Sí? Sí. Y finalmente, sobre la estructura del capital de las sociedades en comandita simple, el capital social, tanto comanditado como comanditario, se estructura sobre partes de interés y tiene exactamente las mismas características que que hablamos para las partes de interés en la sociedad colectiva. ¿Alguna duda sobre sociedad en comandita simple? No. Perfecto. Bueno. Acá cortamos. ¿Quedó alguna duda con esta, con la colectiva? ¿Algo que quieran conversar que no tenga que ver con esto? Yo, profe, por ahí una sola cosa que es como pienso en bajo qué supuesto, digamos, convendría o se formaría una sociedad así, digamos. Pensando en el hecho de decir que los socios
tengan una diferente responsabilidad y estando la posibilidad de hacer por ahí de limitar mi responsabilidad más, ¿por qué habría de decidir que sea ilimitada o algo así? Ok. Vos me decís, si yo tengo que asesorar a clientes que quieren formar una sociedad, ¿por qué les recomendaría una encomandita simple? Claro, o hay algún supuesto donde sí o sí tenga que asumir esa forma o No, algo así. que yo conozca, no. No. Sí hay actividades en las que no puede ser una encomandita simple. No puede ser un banco, no puede ser una compañía de seguros. Claro. Pero imagínate esto. Imagínate que fuéramos vos y yo los que vamos a constituir una sociedad, porque vos tenés una idea que está buena y a mí me parece medio loca. ¿Sí? Entonces vos estás decidido a jugarte por esa idea de empresa. Y yo digo, sí, la idea está buena, pero no le tengo toda la fe del mundo. Y vos me decís, pero yo me quiero jugar todo porque esto va a funcionar. Y yo te digo, no, flaco, ¿qué vas a hacer una cosa que se llame Facebook? Entonces, ¿qué hacemos? Yo te banco, pero te banco hasta acá. ¿Sí? Yo no me voy a jugar entero por esta patriada tuya. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí la encomandita te da una posibilidad. ¿Sí? Vos te jugás todo por tu idea y yo pongo una parte de la plata. Bien. O sea que un poco sería el hecho de que yo asuma mayor responsabilidad, por ahí puede estar ligado también a que frente a un tercero decir, bueno, también pueden avanzar sobre mi patrimonio, más allá de lo de la sociedad. Exacto. Ese es el riesgo que vos corres. Sería esa la razón por asumir ese riesgo, digamos. Exacto. Bien. Exacto. Esa sería una razón que se me viene ahora a la cabeza. Bien. ¿Mm? Podría, sí. ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, Yo a profe. veces digo, hay tipos societarios que se usan muchísimo menos. Claramente hay muchas menos sociedades en comandita simple que sociedades anónimas o SRL. Eso está clarísimo. A veces es porque no se le buscan las posibilidades y las tienen. Y las tienen. Porque a lo mejor los socios comanditados tienen o los contactos o las habilidades para ese tipo de negocios y no tienen el capital. Y los comanditarios no tienen más que la intención de invertir en algo que potencialmente podría generarle utilidades. Entonces, ¿por qué no hacer una sociedad con un funcionamiento mucho más sencillo en la medida que los socios tengan la confianza que requiere toda sociedad de personas y acudir a uno de estos tipos societarios y no meterse en una estructura compleja como una sociedad anónima o una SRL? A veces, si se conoce, se cuenta con más herramientas, lo que no quiere decir que se vayan a usar más, pero por lo menos está bueno saber que todas estas herramientas están disponibles ahí. ¿Sí? Yo creo que ahí está la utilidad de estos tipos societarios. Bien. Bueno, gente, si no hay más dudas, ninguna inquietud, acuérdense que el viernes tenemos la clase esa para despejar dudas, porque ahora estoy al tanto de que puede que alguien que figure acá como que está, no está, y escuche una grabación de lo que hablamos y las dudas surjan después que escuchó la grabación o después de que se pusieron a leer la ley. En la parte que hablamos hoy, lo charlamos el viernes. Bien, profe. Gracias. Dale, Gracias. profe, muchas gracias. Chao, profe. Gracias a ustedes.